Bueno, ¿qué tenemos aquí? Esto es una parte de una colección de scores y soundtracks de películas que he coleccionado desde hace muchísimos años. Yo creo que desde que tendría 17, 18 años. Hay, hay un poco de todo. La verdad es que hay algunas películas que pues en su momento me llamaron mucho la atención, pero que hoy en día casi nadie recuerda. Como por ejemplo esta es una película bellísima que casi nadie conoce. Las nuevas generaciones se han perdido de un drama romántico de la adolescencia tan bonito como The Man in the Moon de Robert Mulligan, el director de esta famosísima película Matar a un ruiseñor. La música de Vangelis, que ganó un Oscar en el 84, de Carruajes de Fuego, también la tengo en vinil, en un vinil viejísimo. Tenemos soundtracks clásicos, por ejemplo Ben Hur. Este disco es muy difícil conseguirlo porque es una versión íntegra. Eh, La hija de Ryan, de Maurice Jarre, una película que todavía no ha tenido el reconocimiento que merece, es de mediados de los 70, del gran David Lean, mi director favorito, de quien también tenemos este score, Lawrence de Arabia. Esta no es la música, no es la grabación original, esta es una grabación que se hizo en la década del 2000 por la Orquesta Filarmonía. La diferencia, además de eso, es que tiene más tracks. El score original tiene solamente 13 tracks en las dos caras del disco. Este es, por ejemplo, una música que vamos a escuchar en vinil, pero también vamos a tener como referencia esta otra grabación, la música de Unforgiven, compuesta por Lenny Niehaus y el mismo Clint Eastwood. Él compuso los solos de guitarra que toca Laurindo Almeida, un gran ejecutante de la guitarra. Y bueno, pues esta sí es una película que sigue teniendo el reconocimiento de gran western. Tenemos la música del Postino, de Postman. Esta score ganó el Oscar de mejor música y tiene la curiosidad de que además se leen poemas de Pablo Neruda a cargo de gente como Julia Roberts, Samuel L. Jackson, Madonna. Y yo me acuerdo que cuando ganó el Oscar Luis Enrique Bacalov, que es un compositor argentino, se suscitó una polémica porque hubo acusaciones de plagio, de que esta música no le pertenecía y hubo una presión muy fuerte para que devolviera el Oscar que había ganado. Bueno, pues aquí tenemos Gone with the Wind, que es, pues, probablemente es el primer disco que yo me compré. Estoy recordando que aquí está fabricado en 1983, o sea que este disco tiene 35 años. Una película de 1939 todavía sigue sonando muy bien. La cosa es que, bueno, pues es una grabación en mono de 1939, entonces pues se escucha también como se podrá escuchar una grabación en ese origen. Y aquí tenemos el score y bueno, el soundtrack, podría decirse así, porque estas son las piezas orquestales y estas ya están arregladas como canciones de Astor Piazzolla para la película Sur de Fernando Solanas. Es una película hermosísima. Yo no sé dónde se pueda ver. Me acuerdo que cuando la vi en el cine quedé impresionado. Yo dije, ¿qué es esto? Este es el Tarkovsky sudamericano. Y me encantaría volver a ver la película, pero bueno, pues al menos tenemos la música y pues ni más ni menos que de Piazzolla, que hay gente que ignora que Astor Piazzolla compuso música para cine y no nada más argentino, compuso música para películas francesas, para películas italianas, por ejemplo el Ricardo III con Marcello Mastroianni es música de Piazzolla y eso poca gente lo sabe. Poca gente sabe que, por ejemplo, la música que se utiliza en 12 Monkeys de Terry Gilliam, la suite Punta del Este, es de Astor Piazzolla. Y de hecho eso ayudó un poco a que fuera conocido su trabajo en un público un poco más joven. Esta es la música de Gladiator, de Hans Zimmer, y esta la vamos a escuchar en su versión en vinil. Cuando la escuchen sabrán por qué he escogido específicamente la música de esta película.
Aquí tenemos The Crow en el score y en el soundtrack. El score, bueno, hay mucha gente que todavía no distingue entre las dos denominaciones, pero el score es la música incidental de la película. Y el soundtrack son las canciones de apoyo que se ponen en la película. A veces se hace con fines, o bueno, la mayoría de las veces con fines de mercadotecnia. Aquí no es el caso, aquí estamos frente a dos monumentos. Esta también la vamos a escuchar, pero en su versión en vinil. Graham Dribble es un compositor australiano que fue un innovador en su momento cuando empezó a trabajar en Hollywood. Desafortunadamente, él creo que debe de tener el récord de más scores rechazados por producciones de Hollywood y actualmente hace trabajos sobre todo para series de televisión. Ha sido nominado varias veces a Globos de Oro. Tengo una música que es una maravilla de las películas de Theo Angelopoulos. En este caso es de El Prado en Llanto, una película también poco vista. Sin embargo, yo la tengo y vamos a poder revisarla. La música es de Eleni Karindrou, una compositora sensacional. Aquí hay más música de Karindrou. Cualquiera que escucha estos discos se enamora perdidamente de este trabajo melancólico, épico y poético The Belly of an Architect de Wim Mertens, música minimalista para la película de Peter Greenaway. Bueno, yo tengo más música, pero luego de repente no sé dónde están. Cape Fear de Bernard Herrmann. Esta película es el mal. Esta película es el mal. Es La Profecía, la versión original, con Gregory Peck. Y es la música de Jerry Goldsmith, que ganó un Oscar la canción de Piper's Dream, El sueño del pastor, y tiene un tema que es verdaderamente escalofriante. Parece música de misa negra. Este es un score junto con el de El Exorcista que uno no debe escuchar solo. Es de verdad una cosa sensacional. El score abandonado de 2001, Odisea del Espacio, de Alex North. Este es el score original. En la clase vamos a comparar la música que dejó, el soundtrack que dejó Kubrick, y lo vamos a confrontar con el trabajo de Alex North, que la duración de las piezas, los cues, son prácticamente los mismos que con muchos de los temas que utilizó Kubrick. Por ejemplo, el tema original, la fanfarria, dura exactamente lo mismo que el tema de Así habló Zaratustra de Richard Strauss, que finalmente utilizó Kubrick. Y este es un disco muy raro. Son las sesiones originales sin editar de percusiones y cuerdas para la película Apocalypse Now, que el diseño del score y del soundtrack de Apocalypse Now fue en sí toda una producción. Y bueno, hay muchísima música que pues con la mezcla final finalmente quedó irreconocible. Entonces aquí tenemos la oportunidad de, a través de esta grabación, escuchar qué hicieron estos percusionistas venidos de muchísimos lugares para esa locura, ese viaje que es la película. Este fue uno de mis primeros soundtracks, lo recuerdo muy bien. Lo compré el día que se inauguraron los Juegos Olímpicos de Barcelona, o sea, el 92. JFK, una película que me impresionó muchísimo. Gracias a JFK yo me di cuenta de que quería editar películas. Y bueno, pues este es un disco que escuché y escuché y escuché una y otra vez, y lo puedo volver a escuchar muchísimas veces. Este es el soundtrack más vendido del mundo. Es una, vaya, cosa que a muchos nos puso locos en su momento. También lo escuché hasta el cansancio, ¿no? Se nota como en el estado de los discos, pero todavía se pueden oír muy bien. Una cosa que a mí me encantaba era esta cosa de los libritos. No había internet en aquel entonces, ¿no? O sea, bueno, pues fue la prehistoria. Pero todas estas notas que vienen
eran esenciales porque uno las consumía. Si no era por las notas de la publicidad que salían en los periódicos, de repente con películas recientes no tenías manera de enterarte cómo había sido la producción. No se usaba ver en la tele detrás de cámaras, etcétera. Eh, y bueno, pues también esto, por ejemplo, ayudaba a alimentar los conocimientos cinéfilos, ¿no? Uno veía y veía y veía estas fotografías hasta el cansancio. El jardín secreto de Zbigniew Preisner, el compositor de las películas de Kieslowski. Es una hermosísima película y una música que no importa el humor en el que estés, la escuchas y te pones de buenas. Somewhere in Time, Pide al tiempo que vuelva. El piano de Michael Nyman, también otro disco que escuché hasta el cansancio. Estaba estudiando cine y me acuerdo que ponía esta música cuando escribía mis guiones, cuando me hacía soñar despierto. Es que yo no sé qué hacen ahora los estudiantes de cine, pero para mí esto era como la vitamina existencial, una Z y dos ceros también de Nyman para Greenaway, Rocky, un clásico, que esta película, por ejemplo, es una película que debería de estudiarse en todos sus aspectos, porque no es una película tan elemental como mucha gente podría decir. Es una película muy bien realizada, muy bien manufacturada. Ascensor para el cadalso de Miles Davis. Esta es la grabación completa con las tomas 2, 3, etcétera. Esta es un soundtrack, un score, perdón, que se compuso al vuelo. Miles Davis tenía 4 días en París y Louis Malle, que tenía 24 años cuando hizo su primera película y su primera obra maestra, lo contactó y sabía que Miles Davis iba a estar 4 días en París tocando y entonces Miles Davis le dijo te doy las noches y entonces se encerraron a grabar esto 4 noches. Él veía la película proyectada en el estudio y al mismo tiempo estaba con el pianista, con su sax y y con su trompeta acompañando la película, pero además con qué alineación. Barney Whelan, René Utreger, Kenny Clark, bueno, este disco lo vamos a escuchar en vinil, porque a pesar de que el CD tiene muy buena calidad y todo eso, lo que yo quiero es recuperar esa experiencia del sentarte a escuchar música, no hacer absolutamente nada más que estar escuchando la música pendiente del cambio del lado del disco, porque eso de alguna manera te compromete. Hoy que escuchas para acompañar tu cotidianidad, la música realmente no la estás escuchando, ¿no? Blade Runner, pero además esta es una edición que ya no se consigue. Como dice aquí, es edición del 25 aniversario de la película. En el año 2008 se produjo este disco con, ahí les va. Bueno, además tiene aquí un librito donde viene un statement de Ridley Scott y fotos y textos. Estas cosas, este cultivo del arte objeto es maravilloso. No hay cosa más triste y más patética que simple y sencillamente descargar de iTunes un disco y tener tu archivo que realmente nunca va a estar en tus manos, ni siquiera cuando vienen con el digital booklet se te antoja leerlo. Aquí tenemos en el disco primero la música que salió comercialmente de la película, que salieron dos versiones, una por Vangelis y otra con instrumentos orquestales reales ejecutados por la National Orchestra. El score original de Vangelis se agotó muy rápido y entonces se empezó a vender mucho el otro. Ya no se reeditó. Y mucha gente cree que tiene la música original de Vangelis porque conserva un vinilo de los años 80 y no se han dado cuenta de que dice The National Philharmonic Orchestra. O sea, no es la música original, es una grabación. Y es hasta el 2008 que se vuelve a editar en CD
el primer disco con música, con la música de Vangelis, pero no era toda la música de la película. Entonces, aquí sacaron un segundo disco con música adicional que aparece en la película para que uno pueda sentir que por fin tiene el score original de Blade Runner. Más sin embargo, falta un track. Justo el arranque de la película suena una pieza inconfundible que no es de Vangelis, es de un compositor inglés llamado Gay Lewton, llamada Harps of Ancient Times. Es un compositor al que yo no conocía y bueno, por una cuestión de derechos supongo que no está aquí. Pero hay un tercer disco que sí contiene nueva música de Vangelis, es como un intento de aproximarse, de regresar al universo sonoro de esta legendaria película y es realmente un agasajo escuchar este disco, pero mi joya de la corona es esta. Fairy Tale, A True Story es una película inglesa con la música compuesta por Zbigniew Preisner. Es una historia basada en un acontecimiento real que a principios de siglo se dio en Inglaterra sobre unas chicas que fotografiaron unas hadas. Esta es una película que también es muy poco conocida, es muy poco homenajeada y yo siento que hay directores que se ensalzan hablando de que ellos sí entienden el universo de los cuentos de hadas, pero para mí esta es como la mayor referencia que hay y la música es sublime. Este es un disco que ya no se encuentra ni en descarga digital ni en físico. Hace tiempo, bueno, quién sabe, pero hace tiempo yo lo busqué en Amazon por pura curiosidad y descubrí que en dado caso solo se puede conseguir a través de precio de coleccionista y me acuerdo que uno de estos ejemplares estaba costando casi 6,000 pesos. Es una locura. Pero bueno, esto es parte de lo que nos espera y que me encantaría compartirles en este taller de historia de la música para el cine y que pues arranca el 16 de marzo. Así que bueno, pues yo estaré encantado de compartirles todas estas joyas musicales.